fe, bajo el signo del amor y la unidad. Muy buenos días a todos nuestros fieles seguidores. Nos reunimos en esta mañana para celebrar nuestra Eucaristía hoy domingo 6 de septiembre del año 2020, 23º domingo del tiempo ordinario. Queremos precisamente pedirle al Señor que nos bendiga con su gracia y nos haga crecer en el amor y en el servicio. Que nos permita descubrirlo a Él vivo y presente en medio de los hermanos, para que seamos realmente lo que nos pide la Iglesia y el Evangelio hoy, ser una comunidad que se compromete en el crecimiento de los unos para con los otros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios del amor, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Con humildad nos vamos a poner en la presencia misericordiosa del que nos conoce y nos ama, para pedir perdón de nuestras faltas, para suplicarle a Él que nos tenga siempre sostenidos, para que seamos capaces de perdonar, para que nos hagamos responsables de los hermanos, para que evitemos el individualismo tan característico de nuestra época y para que aprendamos a vivir en la comunitariedad. Para ello le pedimos perdón al Señor de todos nuestros pecados. Y decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso, rico en misericordia, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Y unidos a la Iglesia Universal, alabamos y bendecimos a Dios diciendo: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, por quien nos viene la redención y se nos concede la adopción, mira con bondad a los hijos que tanto amas y a quienes creemos en Cristo,
concédenos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor: a ti, hijo de Adán, te he constituido centinela del pueblo de Israel. Cuando escuches alguna palabra de mi boca, le harás advertencias de mi parte. Si yo decreto la muerte de un malvado, y tú no se la adviertes para que cambie de conducta, el malvado morirá por su culpa, pero a ti te pediré cuentas de su muerte. Pero si tú adviertes al malvado para que cambie de conducta y él no cambia, es él quien morirá por su culpa, y tú salvarás tu vida. Palabra de Dios. Danos, Señor, un corazón sensato para saber escucharte. Escucharte. Vengan, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos en su presencia, dándole gracias, aclamándolo con cantos. Danos, Señor, un corazón sensato para saber escucharte. Vengan, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Danos, Señor, un corazón sensato para saber escucharte. Ojalá escuchen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras. Danos, Señor, un corazón sensato para saber escucharte. De la carta de San Pablo a los romanos. Hermanos, a nadie le quede debiendo nada fuera del amor que nos debemos unos a otros, porque amando al prójimo se cumple la ley en su totalidad. En efecto, el mandamiento de no cometer adulterio, de no matar, de no robar, de no codiciar, a todos los demás se resumen a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si se ama, no se hace ningún mal al prójimo. Así pues, la ley se cumple en su totalidad, en el amor. Palabra de Dios. Busca primero el reino de Dios y toda su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Encontrándose todavía en Galilea, dijo Jesús a sus discípulos: si un hermano tuyo comete algún pecado, habla con él a solas y hazle ver su falta. Si te hace caso, ganaste a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos para proceder como dice la Escritura. Todo litigio se arreglará con el testimonio de 2 o 3 personas. Si tampoco a ellos les hace caso,
se lo dirás a la comunidad. Y si ni siquiera hace caso a la comunidad, harás de cuenta que es un pagano o un pecador público. Les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo. Todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Además, les aseguro que si dos de ustedes aquí en la tierra se ponen de acuerdo para pedir una gracia, mi Padre que está en el cielo se la concederá. Porque donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Continuamos nuestro caminar en la fe. Fe que, como hemos dicho en otras ocasiones, ilumina particularmente la realidad. El Evangelio, la fe no es algo que vive aislado, distante, lejos de nosotros, sino que al contrario, camina en la comunidad, camina en la individualidad y nos hace sentir entonces cercanos como debemos serlo siempre, en torno a una persona que vive, que respira en el Evangelio y que nos hace tomar conciencia de ese caminar cristiano tan necesario y urgente. El Evangelio, junto a las dos lecturas del Antiguo Testamento, la primera junto al Salmo y la segunda de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, nos pone en una condición propia y necesaria. La primera, el hombre limitado, pecador, débil, frágil, ofensivo, dañino, destructor. Pero a la vez también con otra capacidad inmensamente grande, que se contrapone a esa primera descrita y que ahora se puede constituir particularmente en la fuente más grande, en el don más generoso, en la virtud más excelsa que podemos vivir nosotros los seres humanos, el amor. Si bien la primera descripción corresponde a las fuerzas del mal, las que intentan destruir nuestra convivencia y las que dañan nuestras realidades de hermanos, la segunda por su parte es el bien que Dios coloca en el corazón del hombre y del cual nosotros estamos llamados a realizarnos porque fuimos hechos para amar. Ahora, ¿de dónde surgen nuestras capacidades concretamente de reconciliarnos, de perdonarnos los unos a los otros? Del amor. Si bien decíamos que la naturaleza es humana, es deficiente, no podemos pedir seres perfectos sobre esta tierra. Tenemos obligatoriamente que considerar y entender que nuestra propia limitación está ayudada por los otros para llegar a ser lo que estamos llamados a ser. He ahí el valor que rescata la primera lectura. Primero, amonestación, capacidad de reconocimiento de que cuando se está equivocado, que cuando hay pecado, que cuando hay maldad en nuestro corazón, en nuestra mente, la intencionalidad que tenemos puede ser corregida, sí, conociendo la luz, si viendo el error, si reconociendo el pecado, no podemos nosotros jamás permanecer ni callados ni indiferentes. Tenemos la obligación de advertir al hermano para que él viva, pero para que a veces también permita vivir en el espacio donde él está, porque de la santidad de él, del buen obrar de él, vive el resto de la familia humana, de la familia cristiana, de la sociedad en general. Y Pablo nos decía entonces que la única deuda que debe existir debe ser justamente por el amor, y el amor es esa gran capacidad de construir al otro y de ayudarlo siempre en el bien. Ahora, el Evangelio nos dice
el camino práctico para ello. En todas las comunidades, en los diferentes grupos, en los partidos políticos, en las tendencias, en todo lado siempre habrán diferentes visiones. Habrá quienes lastimosamente irrumpen en el orden establecido, dañan la convivencia al interno, desaniman las comunidades, dañan al interno de las familias, se rompe esa estructura tan necesaria que es la de la unidad, vínculo particular que el amor nos permite. Entonces, frente a ello siempre está, primero, la caridad cristiana, salir al encuentro de quien está equivocado, de quien yerra, de quien se equivoca, de quien peca. Y el Evangelio nos dice entonces de manera práctica, la primera, encontrarnos con el otro. La pedagogía divina nos dice, hablen con él. Permítanle que él o ella haga un examen de conciencia en virtud de lo que ha sido establecido y del bien del resto de los demás hermanos, y cómo su actitud opositiva a los planes y el proyecto del bienestar, del amor que es distintivo cristiano, del amor que es la posibilidad de la realización concreta, ahora entonces pueda cambiar. Y es más, el elogio viene para quien lo ha hecho. Entonces habrás ganado a tu hermano. No podemos perder de vista particularmente esta palabra. Es un hermano. Es alguien que hace parte de la misma familia. Es alguien a quien debemos querer. La familia se caracteriza particularmente por saber que todos somos necesarios, por entender que todos estamos llamados a cumplir una misión en la unidad. Nada más duro ni más triste que ver en los lazos de familia, en los vínculos sanguíneos, enemistades, divisiones. Nada hace sufrir más dentro de esa familia a los padres que ver que sus hermanos no se entienden. Los que son fruto del mismo vientre, los que han sido alimentados con la misma leche materna, los que han sido la misma razón de los cuidados de los padres, los que descubren y entienden que fueron criados por el amor y que fueron constituidos y que en un tiempo de pequeños se podían abrazar, jugaban continuamente, se valoraban el uno al otro, y cuando comienzan a crecer nuestros intereses individuales van haciendo que se pierda el sentido de la familia y por ende entonces también que esa misma sea rota por los intereses individuales. La iglesia entendida como una gran familia, eso es lo que nos está manifestando la comunidad de Mateo. A diferencia de la comunidad de Lucas, que pone el perdón en una condición de alguien que puede perdonarnos y lo enfatiza a lo largo de todo su caminar, aquí le da un poder muy grande Mateo a la comunidad entendida entonces como esa familia que se construye todos los días y que sabe que necesita vivir del perdón porque es lo más auténticamente cristiano que existe. Puede ser que a la llamada de una sola persona, ese otro no se logre dar cuenta de que está equivocado. Y ahora se pide entonces de que se llame a otra persona o a otras dos para que vea que el litigio y el problema no es entre tú y yo porque no me gusta, sino que se trate de mirar en la objetividad. Ahora que tenga otras visiones y que con ella logre juzgar su propia conducta. Otra del recurso pedagógico que nos va dando y nos va planteando esta acción del perdón, vuelvo a insistir, tan necesario y urgente siempre. Y finalmente se nos pide que se hable con toda la comunidad, cuando a veces nuestra actitud es obstinada, cuando pensamos de que es alguien el que sencillamente, o algunos pocos que me la quieren a mí sencillamente colocar en contra absolutamente todo, ahora que sea la comunidad.
¿Será que todos estamos equivocados? ¿Será que todos estamos viendo de esta manera en la cual tú estás entendiendo la realidad y no te das cuenta del mal que te haces y del mal que nos hacen a nosotros? ¿No será que no estás logrando descubrir de que es necesario de que juntos caminemos siempre? Y si ya finalmente ni a la comunidad se le hace caso, entonces declararlo finalmente entonces un excomulgado, sacado de la comunidad. Sería lo más duro y lo más doloroso que podría existir para nosotros. Es necesario, primero, en virtud del pecado, entender de que ningún pecado es individual. Los pecados también son comunitarios. Es tan importante, a la luz de lo que estamos viviendo, de esta pandemia del COVID-19, entender un poco las catequesis que el Papa Francisco nos va colocando y nos hace entender de que no somos individualidades, que somos seres interconectados, somos una comunidad. Y lo que hace uno afecta al otro. No se trata de si yo defiendo mis intereses, es además de esa defensa de mis intereses, cuánto afecta al resto de los demás. Cuando yo divido la comunidad y comienzo a tensionar los ambientes, y ahora entonces a través de todos los medios habidos y por haber, divido, tratando de buscar un beneficio y un provecho personal, es lo más dañino y lo más malintencionado que puede existir en relación a los otros. Hoy, si de algo lastimosamente nos tenemos que quejar, es que vivimos fraccionados. Y esa fricción y esa fracción nos lleva continuamente a conflictos, cada uno con sus propios criterios, cada uno con su forma de poder ver y de juzgar. No hay proyectos comunes, no hay entendimientos comunitarios, no hay forma de poder avisorarnos para salvarnos como sociedad, como comunidad, como país, como ciudad. Aún dentro de las mismas familias, esas situaciones nos llevan a vivir terriblemente divididos. Y nos reclama hoy el Evangelio, iluminando el tiempo que vivimos, a que aprendamos, primero, a reconocer nuestras propias faltas y equivocaciones. Dejarnos corregir por los otros, tener actitud humilde. Uno, para poder pedir perdón, para poder recibir perdón, necesita ser humilde. La soberbia nos lleva a enorgullecernos y a autoafirmarnos sobre las equivocaciones y a pensar que son los demás los que están equivocados y a hacer juicios sobre los otros y a llevar las cosas a planos donde sencillamente nos podamos enfrentar, no donde se tiendan puentes, sino lastimosamente donde se construyen muros. Un tiempo tan difícil como el nuestro requiere también de seres humanos extraordinarios, capaces de pensarse con los otros, capaces de sentir con los otros, capaces de pensar de que somos una sola comunidad y nos vamos ayudando todos. Puede que no todos confesemos como cristianos, pero sí todos reconocemos nuestras propias equivocaciones en los diferentes ámbitos. Puede que todos no reconozcamos el sacramento de la reconciliación como el lugar donde se me perdonan las faltas, pero eso no exime el hecho de que yo no sea capaz de reconocer las faltas que tengo y los atentados que tengo frente a la comunidad, los atentados que tengo frente a esta familia humana en la cual debo vivir. Recuperar la humanidad es la capacidad de sentir con el otro, es recuperar el sentido y el valor de lo comunitario, es aislarme de esas acciones individualistas que solamente me interesan a mí y que de ahí en adelante no cabe absolutamente ningún otro. Nos surge el Evangelio en este domingo. Y para ello, por eso decía el término hermano, el vivir de familia, porque eso nos permite a nosotros descubrirnos entonces si la fuerza del amor, que es la única que nos permite a nosotros perdonar, si no se ama, no se perdona. Y por eso la moral cristiana nos lleva siempre es aprender a amar. No aprender a amar es castrarnos dentro de nosotros mismos porque hemos sido hechos para el amor. No aprender a amar es renunciar a la esencia en la cual hemos sido hechos. No aprender a amar es
sacrificar nuestra propia vida para vivirla en el egoísmo y en la individualidad, en el resentimiento y en el odio. De ahí se miden nuestras propias actitudes. Cuando somos capaces de dar ese paso y cuando aprendemos a amar y nos dejamos amar nosotros, nuestra vida se transforma. Tenemos ojos nuevos para poder ver a los otros. Tenemos ojos nuevos para vernos a nosotros mismos. Tenemos ojos nuevos para poder ver este mundo en el cual tenemos que estar y en el cual nos debemos ayudar los unos a los otros. Lo podemos transformar, lo podemos hacer. Por ello San Pablo nos dice que no haya ninguna otra deuda, solo la del amor. No la de las conveniencias, no la de las componendas políticas, esas que se rompen tan fácil porque finalmente yo no me sentí tratado como finalmente lo quería y lo deseaba, porque lo único que prima es el egoísmo. Cuando al contrario nos abrimos y somos capaces de pensar en los otros, ahora entonces no interesa tanto lo mío, porque cuando gano con los otros, también estoy dentro de la misma acción y soy beneficiario yo. Cuando gana uno solo, lastimosamente quedan muchos resentidos y esos se vuelven mis propios enemigos. Vivir en comunidad, entender este caminar juntos es ser capaz de romper con esa lógica que el mundo nos ha dado hoy, pero que ha sido siempre contraria y que nos lleva a desdeñar muchas veces de las condiciones del ser humano. Podemos aprender de Dios porque hemos sido hechos para la bondad. Podemos aprender a amar porque es la gran tarea que nosotros tenemos, la única que resuelve nuestra vida, la única que da sentido a nuestro camino. Esa nos enseñará a rezar el Padre Nuestro con humildad, diciendo: perdónanos porque también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Solo así la comunidad tendrá finalmente entonces éxito. Solamente así nos podremos reconciliar los hermanos colombianos, que nos dividimos tanto entre derechas e izquierdas y que nos enemistamos absolutamente por todo, inclusive por el meme que puede salir. Cuánto será mucho más cuando tenemos que hablar de las decisiones políticas que tenemos que tomar. Unirnos, mirar y colocar los puntos comunes es poder comenzar a proyectarnos de manera diferente. Es poder comenzar a pensar comunitariamente en el país. Es poder comenzar a lo que dependemos cada uno en los propios ángulos, en las individualidades, ahora ponerlo en el sentido común. Y como a mí me gusta que me traten bien, como a mí me gusta que no me falte absolutamente nada, como a mí me gusta que tenga los servicios cubiertos, como a mí me gusta que se defiendan los derechos, ahora entonces que vengan defendidos para todos. Pero para eso se necesita voluntad, reconciliación al interno de nosotros. Esa gracia nos la concede a nosotros el Evangelio y sobre esa tarea nos pone a reflexionar este domingo 23 del tiempo ordinario. Vamos a continuar nuestra celebración eucarística. Vamos a colocar sobre el altar el pan y el vino de aquel hombre que se entregó por nosotros, por enseñarnos cómo debemos amar en las diferencias. Cómo nos enseñó a amar, aún en medio de las situaciones conflictivas y difíciles. Cómo no devolver el mal por mal, sino al mal bien continuamente. Y por ello murió en la cruz, pero de allí se levantó después de su muerte y resucitó entre nosotros para ser la alegría y la primicia de los hombres y de las mujeres que trabajan en el bien. Tanto hombre y tanta mujer empeñado en este país en querer construir, ahora necesita nuestra solidaridad, nuestro compromiso comunitario. Renovemos juntos nuestra fe. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, el Hijo de Dios, que nació de María la Virgen, murió, resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Sí, creo. Digamos, esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Todas estas aspiraciones que hemos mencionado juntos en el momento de la homilía, vamos a colocarlos delante del Señor y vamos a ponerlos como ofrenda sobre este altar. Vamos a pedirle que nos dé la fuerza y la gracia de poder vencer todas esas actitudes individuales, todo ese pecado y ese mal, para que perdonándonos podamos encontrar entonces el sendero justo que nos lleva siempre
a la bendición, a la tranquilidad, a la serenidad, para vivir como hermanos, para vivir como hijos de Dios, para vivir como iglesia. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presento, Señor, lo mejor de mi vida. Te presento, Señor, mi amistad. Con amor te presento, Señor, para hacer mi manjar, la viña, el racimo, el trigal, el pan de mi hogar. Te presento con amor. Abiertas a ti, contemplando tu lámpara, te presento, Señor, mi esperanza. Hacia ti se dirige mi barca, hacia el cielo se va, es largo el camino, el remar, ruta pascual, Dios me guía al caminar. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Oh Dios, autor de la piedad sincera y de la paz, concede que, con esta ofrenda, veneremos dignamente tu grandeza y que por la participación fiel en los sagrados misterios, tengamos los mismos sentimientos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte a la gloria de ser linaje escogido, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de tu propiedad, y para llamarnos por ti de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Pues yo con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones, con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana
Santo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando de gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Hermanos y hermanas, aquí está Jesucristo, sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de la salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Francisco Antonio y con todos aquellos que hoy domingo se reúnen para celebrar la victoria de Cristo sobre la muerte y que nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y a todos los demás pastores que cuiden de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Toda Eucaristía es una Pascua que celebramos con nuestros hermanos, porque vienen liberadas muchas almas del purgatorio. Queremos confiar todos nuestros fieles difuntos, todas las personas que amamos, para que el Señor, que los ha llamado ya a la eternidad, los tenga gozando eternamente del reino de los cielos. Por todos nuestros familiares, amigos, bienhechores, exalumnos, personas de la fundación, por todos ustedes en sus intenciones, para que el Señor ya lleve a gozar a aquellos seres queridos del reino suyo. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con su esposo San José, con San Felipe Neri, San Juan Pablo II, el siervo de Dios Padre Arturo, y cuanto viviendo tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cada vez que oramos nosotros con el Padre Nuestro, oración universal que nos enseñó Jesús, pedimos siempre ser perdonados en la medida en que somos capaces de perdonar. Este caminar que nos ha mostrado el Evangelio es la actitud reconciliante, es el cumplimiento de lo que Jesús nos mandó que hiciéramos siempre. Queremos pedirle a Él que nos dé la fuerza y la gracia necesaria para perdonar, que solamente viene de Dios. La naturaleza no nos la concibe fácilmente, no nos la regala,
mientras que la gracia, el bien que Dios ha plantado en nosotros, su Espíritu, es capaz de llevarnos a perdonar aún las más graves ofensas. No vale la pena vivir enemistados, no vale la pena vivir haciendo el mal. Es destruirnos a nosotros y es destruir a los demás. Por ello, con sinceridad en este día, como la gran familia humana, pidiendo perdón de todas nuestras faltas, nos dirigimos a Él diciéndole: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda desgracia, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Démonos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Sea Jesús, el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Dichosos nosotros los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Jesús está entre nosotros, Él vive hoy y su espíritu a todos da. Es su razón de nuestra vida, es el Señor, nos reúne en pueblo de amor. Cambia nuestras vidas con tu fuerza, guárdanos por siempre en tu presencia. Tú eres verdad, tú eres paz. Jesús está entre nosotros, Él vive hoy y su espíritu a todos da. Es su razón de nuestra vida, es el Señor, nos reúne en pueblo de amor. Rompe las cadenas que nos atan, llénanos de gracia en tu palabra. Gracias, Señor, gracias, Salvador. Jesús está entre nosotros, Él vive hoy y su espíritu a todos da. Es su razón de nuestra vida, es el Señor, nos reúne en pueblo de amor. Padre bueno, te queremos dar gracias por este sacramento de la Eucaristía.
signo de nuestra reconciliación cristiana, porque nos lleva siempre a entender que si tú moriste por nosotros, lo hiciste particularmente por el amor y no quisiste devolver nunca mal por mal. Nosotros los cristianos todavía no hemos comprendido esta profundísima dimensión de la Eucaristía, que de ella tiene que surgir nuestra gran capacidad de amar, de perdonar, de servir. Señor, hoy te quiero presentar esas familias divididas, enemistadas, esas familias donde se sufre tanto porque alguien se ha aislado, porque alguien juzga mal, obra de manera perversa en relación a los otros, en esos lugares donde han sido concebidos por el amor. Te quiero pedirte que les dé la fuerza, la luz y la gracia del Espíritu para que venzan los odios, los resentimientos y las enemistades y se puedan reunir nuevamente como familia, para que los papás, para que todos puedan ser verdaderamente el lugar y el espacio donde se vive y se celebra siempre, comulgando con hostias de amor. Te quiero pedir que la sociedad colombiana tan dividida y enemistada también, por intereses, por caprichos, por gustos, por egos, para que no nos dejemos nosotros enredar en esas tramas del odio, de el querer hacer mal, el de hablar mal de los demás, el de inventar chismes, el de generar divisiones, violencias, porque tristemente así es como se perpetúa lo que nosotros queremos vivir como la paz. La paz es un acto generoso que tiene que ser capaz de perdonar al otro, capaz de mirarlo a los ojos, de reconciliarse con él, por grave que haya sido la falta, pero volver a comenzar con el pacto de que nunca más volveremos a hacer. Te pedimos por nuestra iglesia también dividida, enemistada, para que tú seas la fuente, el poder, la gracia, para que se venzan los egoísmos, las individualidades, y podamos sentirnos verdaderamente lo que debemos ser, la iglesia de Jesucristo que camina en el tiempo. Hoy como ayer te pedimos, Señor, enséñanos a amar para poder perdonar. Oremos. Concede, Señor, a tus fieles, a quienes alimentas y vivificas con tu palabra, con el alimento del sacramento celestial, aprovechar de tal manera tan grandes dones de tu amado Hijo, que siempre merezcamos ser partícipes de su vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Alegres en el Señor, podemos quedar en paz. Demos gracias a Dios. Un muy feliz domingo para todos. Muchas gracias, Padre.